Ahí estamos. Cuando quieras puedes presentar. Déjame ver cómo comparto mis diapositivas. Por supuesto, estuve haciendo diapositivas hasta recién, así que... Bueno, te agradecemos. Ok, ¿se ven? Creo que sí, ¿no? Sí. Sí, te vemos bien. No sé los demás, algún dedito para arriba, si está todo bien. Sí, sí, todo ok. Eso, necesitaríamos alguna forma como de tener feedback, porque la verdad es que no sé muy bien qué audiencia tenemos hoy. Tenemos 30 personas, puede que se sumen más, se van a ir sumando más. ¿Y cuántas de esas 30 personas han utilizado Qiskit? A ver, el pulgarcito arriba, como para ver ahí vi 2, 3, 4 pasar. Opa. Tenemos Bueno, de todo, gente que no y gente que sí. perfecto. Bueno, con un poco de suerte va a haber algo para todo el mundo. Yo voy a empezar con una confesión, que es que no, mi background no es en computación cuántica, ni mucho menos, sino en lenguajes formales. O sea, mi doctorado tuvo que ver con compiladores y con sistemas de tipo y ese tipo de cosas. Y por eso seguramente van a notar que voy a tener como una especie de tono siempre haciendo referencia a ese mundo, solo porque es el que conozco, pero posiblemente algunas cosas se me compliquen más de lo necesario. Empecemos como por lo más abstracto posible, ¿no? Supongamos que este es una especie de stack de abstracción. Y arriba de todo, siempre lo que queremos solucionar es un problema, algún tipo de forma de problema que requiere tener una solución. Y esto aplica a cualquier cosa, aplica a la computación cuántica, pero también aplica a la computación clásica, aplica a la computación en general, ¿no? Y la computación cuántica para eso tiene como una biblioteca, digamos, un set de algoritmos cuánticos. Algunos son para factorizar números, otros son para hacer optimizaciones. Como siempre hay de todo en todos lados, pero ahí es donde digamos, uno tiene que de alguna forma mapear su problema en uno de estos algoritmos. Y el algoritmo, al menos en nuestro mundo y por la próxima hora, se va a expresar en algo que vamos a llamar un circuito cuántico. Con este circuito cuántico vamos a tener que compilarlo, y de esa compilación vamos a poder ejecutarlo tanto en algún hardware cuántico o en algún software cuántico. Por ahora, so far so good. Si estoy yendo muy lento, dedito para abajo. Bien. Paran ahí todavía. ¿Por qué los llamamos circuitos cuánticos? Creo yo, esto no me lo dijo nadie, lo supongo yo, que es como medio por una analogía a los circuitos lógicos que tal vez alguno de ustedes estudió en arquitecturas de computadores o algo así, en donde, bueno, entran cables, hay algún tipo de transformación y hay un output, y hay una salida de esa operación. Los AND, los NOT, los XOR, todos esos son compuertas que manipulan estados y lo cambian. De forma más o menos similar, hay cables, llamémoslo, wires, que entran en compuertas cuánticas y la salida es alguna forma de transformación cuántica de ese estado. En general, no solo hablamos de compuertas, sino también hablamos de instrucciones en general, ¿no? Digamos, porque las compuertas en computación cuántica tienen que tener alguna característica que es inversible, pero algunas veces tenemos operaciones que no son inversibles, como por ejemplo esta que tenemos acá es un reset. Básicamente pone el estado en cero. Y también hay operaciones como estas que activan, no, sostienen o actúan en dos cables. Y también hay operaciones que son de lectura.
En general, Qiskit al menos separa estas en cosas que llama inicialización y reseteo, en compuertas cuánticas, que estas que son las que tienen esta característica de ser inversibles. Eso significa que digamos, el estado se puede deshacer de un lado para el otro. Y mediciones, que son este tipo de cosas que leen el estado cuántico y lo ponen en un estado clásico. Adicionalmente, en algunos tipos de circuitos que llamamos circuitos dinámicos, también hay operaciones que se pueden hacer. Entonces, si este estado clásico es 1, ocurre esta operación. Y si este estado clásico es 1, ocurre esta operación. ¿Sí? Es una forma como de condicionar. Y de la misma forma se pueden escribir while loops y este tipo de cosas. En Qiskit en general, digamos, recibimos uno de estos circuitos. También recibimos de la computadora cuántica, recibimos algo que llamamos el target description, que es básicamente qué tipo de computadora cuántica queremos ejecutar este circuito. Y compilamos el circuito para que pueda ser ejecutado en esta computadora cuántica. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Que es, ¿por qué necesitamos compilar circuitos? Bueno, digamos, Qiskit actúa, digamos, en esta parte del stack, si se quiere, en donde agarra un circuito cuántico, lo transforma en un circuito compilado y lo permite que se ejecute en el hardware o en algún simulador de hardware, si no se tiene acceso a hardware cuántico. Entonces, bueno, les decía, ¿no? Digamos, la gran pregunta que vamos a tratar de contestar hoy es, ¿por qué necesitamos compilar? Después vamos a hablar un poco de la arquitectura que tiene el compilador de Qiskit, a veces que lo llamamos transpilador. Esto también es una cosa media academicista, pero cuando la transformación es entre el mismo, en el mismo dominio y codominio, hay mucha gente que lo llama transpilación. Hay varias discusiones filosóficas al respecto. Pero bueno, cada vez que vean la palabra transpilar pueden traducirlo mentalmente como compilar. Y por último, vamos a ver un poco la performance de Qiskit y cómo se compara con otros. Bien, una de las razones por las cuales compilamos en el mundo clásico es porque queremos optimizar el programa, ¿no? Este es un programa o pseudo programa que un compilador podría agarrar y podría darse cuenta que, bueno, esta parte es dead circuit, dead code, entonces la elimina. Puede también agarrar alguna otra parte y hacer un unfold del... Dios mío, mi español se está yendo al tacho, tenga paciencia. Como desenredar, desdoblar el loop. También puede eliminar variables que no se utilizan, puede hacer lo que se llama ahead computation, digamos, computación adelantada, y de alguna forma simplifica el programa inicial y lo deja más fácil. Escucho soniditos y ruiditos, pero estamos bien todavía, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, estamos bien. Hay un poco de eco, pero no sé si viene de tu lado o de alguien que tiene el micrófono abierto, pero estamos bien. Déjame ver, a ver si... Bueno. No lo sé. Será mi micrófono que está metiéndose en el loop. Vamos a ver si lo alejo un poco, a ver si mejora. De la misma forma que optimizamos programas clásicos, un compilador cuántico también optimiza circuitos, ¿no? Entonces también trata de combinar ciertas compuertas y se fija si son útiles o no, el equivalente, digamos, de hacer dead code análisis. Cancela ciertas operaciones que son self-inversible, por ejemplo, 2 CNOTs es lo mismo que no CNOT, que ningún CNOT, entonces también lo cancela y ocurre lo mismo con esta compuerta que al combinarlas es el equivalente a nada, al NOP. Entonces una de las cosas que hace el transpilador de Qiskit es eso, es optimizar. La siguiente cosa que hace el compilador de Qiskit es convertir el circuito
en el instruction set que soporta la máquina. Esto ocurre, es como la principal cosa que hace en el mundo clásico un compilador, ¿no? Si uno tiene una operación clásica, puede convertirla en lo que se llama zero operand, digamos, en este tipo de cosas que después se pushean en el stack, o tal vez hay máquinas que tienen one operand, algún tipo de máquinas de acumulación, este tipo de cosas tienen más este tipo de lógica en donde se puede tener un operando. Y también hay otros lenguajes de bajo nivel que soportan pre-operand, cosas como esta, ¿no? Entonces, dependiendo de contra qué máquina este programa se compila, hay que elegir el instruction set al que se apunta. De forma análoga, en un circuito cuántico, o en este caso una puerta cuántica, se puede traducir de múltiples formas. ¿Y cuál es la forma que vamos a elegir? Depende de, digamos, de cuál es la computadora en la que queremos ejecutar nuestro circuito. En el caso de IBM, que es para quien trabajo y es el quien estoy más familiarizado, pero hay otros, ¿no? Hemos cambiado este target que llamamos basis gate. No sé muy bien por qué, pero bueno, este instruction set lo hemos cambiado con el tiempo y hubo algunas pequeñas diferencias, ¿no? Donde este CNOT ya no existe más en la siguiente, porque se puede expresar como uno de estos, como un resonance, echo. Wow, me olvidé lo que es ser. Después se introdujo acá la fase controlada. Entonces, bueno, para cada una de las computadoras tenemos que poder compilar el mismo circuito y tenemos que poder eh, asegurarnos de que hable el instruction set que la computadora esa requiere en cuestión. La tercera razón, al menos que se me ocurre a mí para compilar, es por una limitación específica que tiene la arquitectura que utiliza IBM, pero otras también, que tiene que ver con la conectividad del hardware. Adentro del chip hay algo parecido a esto, que tal vez alguno de ustedes le dirá algo, pero de vuelta, tengan en cuenta que yo soy un simple ingeniero de software sin background en computación cuántica, así que para mí yo lo voy a abstraer como este pequeño grafo, ¿no? En donde los circuitos, que son estas cositas que están acá, perdón, las gates, las veo como qubits y están conectados de una forma particular en un grafo. Si uno quiere ejecutar este código adentro de esta computadora, tiene que tener en cuenta ese tipo de conectividades, ¿no? Entonces, estas flechas expresan las operaciones de estas como de CNOT que se pueden ejecutar en este edge, en este vértice del grafo, ¿no? Esta que opera entre C4 y C3 es esta, y la otra, esta que está acá, es esta. La dirección es importante, si no habría que dar las vueltas, pero más importante también es el hecho de que, bueno, algunas de ellas no están conectadas, ¿no? Estas no están directamente conectadas. Entonces, eso hace que haya que manipular el circuito para asegurarse de que todas las operaciones que implican dos qubits sean expresables en este grafo. Este grafo a veces que lo llamamos coupling map. De vuelta, esto no sé si es terminología estándar o solo IBM o incluso solo Qiskit, pero tal vez accidentalmente lo digo en el futuro, así que coupling map es la forma en la que nos referimos a este grafo. Y asegurarse de que el circuito entre en el coupling map es algo a lo que llamamos un problema de routing, un problema de enrutado, porque sería como el equivalente de forzar este qubit moverse a través del coupling map. Y dependiendo de cómo uno elige ese coupling map, perdón, ese enrutado, puede tener resultados muy distintos, ¿no? Si uno
es un poco más inteligente, llega a cosas como estas. Y si uno es un poco más vago, llega a cosas más parecidas a estas, o incluso peores a veces, en el sentido de que son más complejas, con más operaciones, ¿no? ¿Y por qué nos importa tanto cuántas operaciones, cuánta complejidad hay en un circuito cuántico? No nos importa porque cuando ejecutamos dentro de ese circuito cuántico, supongamos que agarramos este circuito y lo ejecutamos varias veces y contamos, cada vez nos va a dar un resultado, no siempre va a ser el mismo resultado, entonces contamos cuántas veces nos da cierto resultado y obtenemos un histograma parecido a este. Y aquí es muy difícil saber cuál es el resultado que estadísticamente tiene más chances, o los resultados que estadísticamente tienen más chances. Sin embargo, si agarramos este de acá arriba, y también lo ejecutamos varias veces, notamos que acá hay uno de los resultados que aparece más seguido, ¿no? Entonces, este es seguramente ese resultado que estábamos buscando como resultado de la computación que este circuito realiza. ¿Y por qué ocurre esto? Si agarramos nuestro pequeño chip cuántico y lo estudiamos un poco más, en parte del target description, es esta especie de como de mapa de calor en donde tenemos información sobre el error rate, como sobre la tasa de error de cada operación que se realiza dentro de esto. Nótese que algunos de los CNOTs, algunas de las operaciones de 2 qubits, tienen una tasa de error más grande que otras. Entonces uno tiene que ser un poco inteligente en cómo elige estos ejes, ¿no? Porque hay errores en todos lados. Particularmente las computadoras basadas en superconducting qubits, que son las que utiliza IBM, tienen varios tipos de errores. Uno es cada vez que seteo una gate, cada vez que hago una operación en un qubit específico, esa operación puede ser imperfecta en la forma en la que la estoy implementando. Lo mismo aplica a las operaciones que tienen dos qubits. También cada vez que leo el estado cuántico y lo colapso en un estado clásico, también hay ahí un error que también se introduce. Y por último está el error de cogerimiento. No, ya está Error bien. de coherencia. Error de decoherencia, gracias. Dos tipos de errores de decoherencia. Uno que llaman T1, que es que el estado cuántico tiende a ir al estado cero, al estado ground. Mientras más tiempo pasa, hay una especie de relajación y hace que se vaya al estado. Ups, se me apagó la cámara. 10 puntos. Paren que me paso a otra. Tranqui que se sigue transmitiendo tu pantalla. Ah, perfecto. Ahí volvió. No sé qué le pasó. No, vuelve, no vuelve. Me parece que el cable anda. Atamos con alambre, el alambre no está siendo muy bueno. Y el T2, que es un cambio en la fase, también, mientras más tiempo pasa, mientras más operaciones se realizan, este tipo ¿cómo llamaste? De coherencia, se aplica. Así que por eso los circuitos más cortos se ejecutan más rápidos y se mantiene mejor el estado cuántico. Lo que introduce como un tercer elemento en la compilación, ¿no? Que es esto de estar atentos a dónde está el error, dónde está la mayor tasa de errores y tratar como de evitar, de sortear las partes del chip que son más propensas a errores, ¿no? Si agarramos otro circuito muy parecido al anterior, pero creo que no es exactamente el mismo, y lo compilamos de la forma más naive posible, terminamos en un circuito como este, que posiblemente ni se entienda, pero ahí adentro hay un circuito, no sé si llega a ver, pero sí, ahí. Es la forma en la que esto se convirtió en esto. Y obviamente al ejecutar esto, obtenemos unos resultados que se ven más o menos así. Pero si pasamos más tiempo en el momento de la compilación, obtenemos este circuito, que tiene ahora como una definición un poco más clara de cuál es el resultado que estamos buscando, ¿no?
Y si aún más tratamos de implementar Cutting Edge Technology, podemos convertirlo a algo así. Y este nos da muy claramente el resultado de la computación y el error se minimiza muchísimo, ¿no? Entonces, hay un compromiso acá entre qué tanto tiempo quiero, o cuántos recursos quiero poner en la compilación. Tiempo es uno de ellos, pero no es el único, ¿no? También, cuántos papers me quiero leer para poder tener la mejor compilación posible, y que la tasa de error que voy a tener al terminar, o después de computar, por decirlo así. En Qiskit tenemos 4 niveles de optimización. Tenemos uno que simplemente no tiene ningún tipo de optimización, que simplemente se encarga de que el circuito funcione, y gracias. Pero bueno, que también a veces que viene bien para justamente hacer un profiling del tipo de errores que hay en el circuito, en la computadora, ese tipo de cosas. Y incrementamos la cantidad de tiempo que pasamos en la compilación cuando aumentamos el número, el nivel de optimización. Esto está no, está completamente inspirado en GCC y los optimization level, ¿no? Donde mientras más grande es ese número, más tiempo se pasa uno compilando y más óptimo es el circuito. Una pregunta, Luciano. Y bueno, ¿Te tendríamos que ver algún grafo porque no se dejó de transmitir tu pantalla hace unos cuantos segundos? Creo que dejaste de compartir. Se perdió la presentación, sí. Sí, sí, ahí salió. vamos a volver. O sea, conceptualmente te entiendo, pero o sea, sería un poco más interactivo con el grafo. Totalmente. Sí. Yo dibujando mis flechas ridículas y ustedes no viéndolas. Este circuito, bueno, ahora sí la ven, ¿no? Sí. Este circuito que está acá es sin ningún tipo de optimización. Eso es un circuito. Estoy tratando de zoomear todo lo que puedo, pero ahí se ve. Y genera este histograma. Este creo que fue optimizado con nivel 2 y genera este histograma. ¿Este acá? Este que está acá. Y ya acá se empieza a observar un poco cuál es el estado que posiblemente sea el resultado de la computación. Mientras que este implementa un paper, una optimización bastante sencilla, pero optimización al fin, que da este histograma, donde es bastante claro cuál es el resultado que estábamos buscando. Pulgares arriba, pulgares abajo. Este es un buen momento para gritar. Veo pulgares arriba. Esto de interactuar así es increíble. La próxima vez voy a estar ahí, ¿eh? No sé cómo, pero voy a encontrar la forma de financiarme. Perfecto. Y acá medio como nos empezamos a meter un poco más en este transpilador o compilador de Qiskit, que de vuelta tiene, digamos, uno de los diseñadores he sido yo, entonces tiene mucho de computación clásica y de vocabulario clásico, porque venía de ese palo, y sí, el LLVM y ese tipo de cosas utilizan este tipo de lenguaje, ¿no? En donde uno toma un programa y le realiza varias pases que hacen transformaciones, y al final saca otro programa, ¿no? Entonces, el compilador de Qiskit está más o menos diseñado de esa forma, en donde uno toma un programa y hay una pas que hace algo, en este caso, por ejemplo, desenrolla ciertas gates, después hace otra cosa. Cada pas hace algo muy específico, ¿no? También existe esto que se llama el property set, que es básicamente algún tipo de memoria compartida entre las pases, donde se guarda información del estado del circuito. Y al final de todas las pases, de todas las pasadas, se obtiene un circuito final.
Con el tiempo hemos organizado este Path Manager, porque maneja varias pases, en algo que llamamos Staged Path Manager, que básicamente tiene etapas que están compuestas por pases. Y digamos, estas son las etapas que vienen prefijadas en el Path Manager por default, que son estos cuatro niveles de optimización, los llamamos Preset Path Manager, vienen ya hechos, y vienen con este tipo de stages, etapas. Y lo que nos permite tener este tipo de etapas es reemplazar solo la parte que le interesa a alguien, ¿no? Entonces, ese paper que mencionaba antes, que permitía esa compilación tan óptima del circuito anterior, está basado en un paper que hace qubit reuse. Entonces, lo implementamos como un plugin y nos permite simplemente reemplazar una etapa con ese plugin. Entonces, ese nos fue la presentación de vuelta. Se cayó de nuevo la presentación. Gracias por avisar, gracias por avisar. Se volvió a salir la presentación, dice aquel chat. ¿Cómo hago para tener el chat un poco más a mano así los veo cuando grito? ¿Qué será, Dios sabe. ¿Vuelvo para atrás en la presentación o más o menos por acá siguen bien? Debe ser la entropía rompiendo las bolas. ¿Prefieren que vaya hacia atrás con la presentación o más o menos hasta acá seguían? Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás. Sí, les hablaba de estas etapas que tiene los Path Managers por default que vienen en Qiskit. Son 6. La etapa inicial, la etapa de layout, en donde se eligen los qubits que vamos a utilizar. La etapa de routing, que es la que se encarga esto de asegurarse que todos estén conectados como corresponde. Después hay una etapa que llamamos de traducción, creo, que es la que se encarga de convertirlo en el instruction set del target. Después optimizamos, estas como que la corremos en un loop. Y después hacemos algo que llamamos scheduling, que es la que tiene en cuenta los tiempos. Y bueno, y estas etapas son reemplazables por plugins, ¿no? Entonces, este paper sofisticado no sofisticado, tiene 3 páginas el paper, es recontra sencillo. Pero nos permitió hacer esa optimización muy buena del circuito anterior. Lo implementé como un plugin. Entonces, simplemente puedo decirle a Qiskit, mira, utiliza este quantum circuit para este target, utiliza tu pipeline genérico, pero reemplazame el stage init por este plugin, ¿no? Obviamente tengo que tener instalado, si no, las cosas no ocurren. Y al final, obtengo el maravilloso circuito que me permitía tener tan buena performance. Hablando de performance, y volviendo a estos gráficos muy abstractos, otra cosa que Qiskit permite es manejar parámetros, ¿no? Tal vez ciertas partes del circuito no las conozco a priori, entonces las quiero dejar como variables, y después en algún momento las quiero bandear, buildear, ligar, asignar. Quiero asignar las variables, ¿no? Es lo que llamamos binding, ¿sí? Así que hay como varias cosas en Qiskit, ¿no? que podríamos medir en términos de performance. Una es, en el momento del binding. Otro también es el momento de construir el circuito. ¿Cuáles son los recursos que se requiere para ello? ¿Cuáles son los recursos que se requiere para optimizar el circuito? ¿Cuál es la característica del circuito de salida? ¿Cuántas compuertas tiene? ¿Qué tan rápido se ejecuta? ¿No? Como todos estos son los elementos que tenemos que considerar a la hora de decir performance, ¿no? ¿Por qué decimos que este compilador es mejor que este? Bueno, no es tan fácil decir como un número, simplemente, ¿no? Supongo que ocurre lo mismo en el mundo clásico, en donde los benchmarks que tiene NVIDIA ejercitan diferentes partes de sus compiladores, mientras que los de Intel ejecutarán otras en ambos. Cada uno gana en el suyo, ¿no? Pasa mucho eso a veces.
La salida, bueno, ya hemos hablado un poco más de que vemos por qué es tan importante que la salida sea buena. ¿Y qué significa que sea buena? Bueno, que, por ejemplo, tenga menos gates, menos compuertas a la salida, que sea menos profundo. Eso significa como que ejecute más rápido, que no tenga tantas instrucciones dentro del mismo cable. Obviamente también podemos medir el tiempo que uno tarda en asignar las variables, también el tiempo que tardó uno en optimizar ese circuito, y también el tiempo que tardó uno en construir ese. Específicamente para esta parte también podemos medir cuál es el memory footprint. Y en cada una de estas cosas que se trata de medirse con otros compiladores y trata de mejorar uno sin perjudicar tanto al otro. Muchas veces hay trade-offs, ¿no? Muchas veces, sí, mejoramos una situación, pero no mejoramos tanto otra situación, ¿no? En cuanto a tiempos, hemos mejorado los tiempos totales, que acá se expresan con verde, no sé, con este color ambiguo. Cada vez ha sido mejor en cada versión de Qiskit. Estos circuitos que probamos para esto lo hemos probado consistentemente desde diciembre de 2021 en cada una de las versiones. Y no siempre fue por las mismas razones, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hubo una mejora sustancial en el tiempo que se requirió construir un circuito. Otras veces ha sido en el tiempo que se tardó en compilarlo. Esta fue en el tiempo que tardó en hacer el binding, en hacer la asignación de variables, ¿no? Y de a poco hemos reducido el tiempo total. Algunas veces hemos subido también. Por ejemplo, acá se ve una pequeña subida del tiempo de construcción. Seguramente en depende de otro, ¿no? No sé cuánto sentido tiene esto. Hay más referencias acá en este paper. Pero bueno, acá comparamos los tiempos de construcción y optimización con otros compiladores que existen en el ecosistema de software cuántico. Esto es tiempo, así que mientras menos, mejor. Y Qiskit está con su característico color morado, violeta. Nótese, por ejemplo, acá que para este benchmark, zip fue particularmente bueno. Pero para este benchmark, por ejemplo, no fue tan bueno. Y así, de vuelta, pasa con todo, ¿no? Cada uno trata de highlight, de mostrar la parte en la que mejor performa. En Qiskit tenemos, parte de nuestro manifiesto es ser muy abiertos con nuestros benchmarks. Así que tratamos de minimizar el hype there, pero no siempre nos sale. En cuanto a gate counts o depth o la calidad del output, esto va a ser imposible de ver, ignoren estos gráficos, evidentemente. Nos hemos comparado bastante con dos otros compiladores, Ticket y PQS o Biscuit. El chiste no funciona en español, BQS Quick o Bootstrap. Pero bueno, en inglés se pronuncia Biscuit. En donde, de vuelta, para ciertos benchmarks hemos visto reducciones en la salida. Entonces, no solo hay que ser rápido, sino que también hay que tener el mejor output posible. Con respecto a la memoria, siempre estamos haciendo un esfuerzo para reducir esto. Este es más un esfuerzo de ingeniería software. No he tenido tiempo para actualizar este gráfico, así que me quedé en 1.0, un año atrás. Pero hemos movido un montón del core de Qiskit, estaba escrito en Python, lo hemos movido a Rust, y eso nos permitió mejorar muchísimo el memory footprint. Además, la velocidad también mejoramos mucho, y indirectamente también nos ayudó a mejorar la calidad, porque al hacer las cosas mucho más rápido, podemos intentar más ciertas heurísticas
mejorar el resultado sin pegarle tan de lleno al tiempo. Así que sí, siempre está como ese balance entre todos esos componentes cuando uno mide la performance. Creo yo que por su performance y por su diseño, Qiskit ha llegado a ser extremadamente popular. También creo que no es la única razón. Creo que también tuvimos una apertura a la comunidad y al open source que justo le pegó en el momento en donde la industria estaba en alguna búsqueda ahí, entonces pudimos como acoger a varios de sus contribuidores que estaban recién empezando. Hoy por hoy tenemos en GitHub 613 contribuidores que al menos han metido un commit en el main. Intenté acá como medio analizar cuántos de estos son de IBM, que es el principal sponsor del proyecto. La leyenda tampoco se ve, que tengo que chequear la letra para la próxima. En azul, obviamente, los IBMers. Esta es la cantidad de los 613, esta es la cantidad más o menos de IBMers. Estos fueron los que fueron en algún momento IBMers. Pero la gran mayoría, 65% y medio, no son de IBM. Así que es gente de la comunidad, gente como ustedes, como yo al principio de todo, que simplemente quería contribuir con el proyecto. Si todavía no están contribuyendo con Qiskit y quieren hacerlo, la reunión de estos dos links cortos. El primero es la lista de Good First Issues, que, bueno, como su nombre lo indica, son cosas que alguien que recién entra puede llegar a solucionar sin mucha dificultad. Alguna dificultad, no mucha. Pero bueno, es más para aprender cómo funciona el development cycle, las cosas que limpiamos, cómo se construye la documentación. Para cosas un poquito más avanzadas, está este tag que llamamos Help Funding. Suelen ser cosas que la cámara se murió, pero las diapositivas sí. Cosas que son de baja prioridad, pero que nos vendría bien que alguien nos echara una mano. Así que también está muy desde el 2022, bueno, ahora se llama Unitary Foundation, pero una fundación que se llama Unitary Foundation realiza una encuesta con varios participantes. Se murió el video, acabo de verlo. Sí, se volvió a caer. Sí, no hace falta que me lo diga. Dice Luciano Left, que es yo no sé, verdad. La cosa desprolija, como para no estrenar mucho en gente. Tampoco es tan desprolijo. Considera que mientras estamos hablando y qué sé yo, un rayo cósmico le puede pegar a un CPU y ahí te genera más entropía, así que es como que tampoco te vuelvas loco. Vos decís que somos esperable. víctimas de una tormenta solar o algo así. Bueno, ¿por qué no? Es como, hay muchos factores externos en el universo que pueden, digamos, afectar el cómo se explican las cosas o cómo se muestra algo. Decís, pues justo ahora, y sí, puede pasar. En mi próxima performance review voy a utilizar ese argumento de alguna forma. Ese va a ser mi desafío. Si No te tengo un olvides de ascenso- nombrarme si lo haces. Gracias. Pero bueno, les decía que Qiskit, en esa encuesta que realiza la Unitary Foundation desde 2022, siempre hemos estado primeros cómodos. En la última, que salió hace 3 días, más o menos el 70% de las personas que contestaron la encuesta y que desarrollan software cuántico han utilizado Qiskit. Mientras que en la segunda posición, Penny Lane, llega al 31%. Eso también lo vemos reflejado en la cantidad de downloads que tenemos.
como parte de mi trabajo como Open Source Strategist, traqueo cuántos downloads tenemos nosotros con respecto a lo que llamamos la competencia. Y bueno, y consistentemente, cada mes somos el SDK con más downloads. Hay un video rapidísimo. Los rayos cósmicos me están dando dolor de cabeza. Bueno, si sigue así la cosa, tendremos que parcharlo. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué es lo más loco? Yo hace unos cuantos días venía pensando, digamos, en esto, en la tasa de errores relativos que pueden tener, digamos, los qubits en grandes cantidades. Algo se me había ocurrido como para ver de parcharlos, pero todavía está, digamos, en pleno verde y estoy viendo de correr algunos kits, perdón, algunas de las pruebas con Air, a ver si es que las pasa, y si es que pasa, bueno, veo de subirlo a ver si es que aportan algo. Bueno, mi mayor preocupación es que todo está, digamos, al aire, sin la encriptación correspondiente. Yo lo veo desde el lado de ciberseguridad, ese es mi mayor temor, digamos. ¿Qué no tienen que pasar? Perdón, me perdí esa parte. No, me refiero a con respecto a esto, al menos lo vemos en ciberseguridad, con respecto a lo que es el Harvest Attack, esto digamos de cosechar todo lo que se robaron de datos del otro lado del hemisferio. Y digamos, mi preocupación y la razón por la que me metí mucho a darle bola a IBM es justamente por eso, porque es como que, como no vi mucho avance y nada por el estilo, digo, mierda. Es como, se me encendieron todas las alarmas y dije, bueno, habrá que parcharlo. Bueno, hay todo un área que se encarga como de error mitigation, error correction, que se encarga de como eso, justamente, es más como redundancia, si se quiere, de los qubits. Pero no estoy seguro si es de lo que estás hablando. Después, si querés, lo podemos conversar al Sí, final. tiene que ver, porque a lo menos lo que yo estoy viendo es, digamos, una ecuación que sirve para reducir la tasa probabilística de errores y aumentar, digamos, la conservación de la información, como para que no se lo coma la entropía. Ujú. Bueno, básicamente es eso. Es como, me gustaría graficártelo, pero no sé si... O sea, yo estoy más o menos como vos. No logro explicarme muy bien a veces con respecto a todo lo que es específico de esto, porque esto al menos es más matemática dura, creería. Y bueno, nada, estoy repasando un montón de libros que hace 1000 años no veía. Sí, la sensación es de volver a aprender así. Es volver a la secundaria. Imagínate, yo tengo 30 años y de repente volví a sentir que tenía 15 años. Dije, ¿qué pasó? Totalmente. Pero bueno, yo creo que también he aceptado que algunas cosas nunca las voy a entender. Por eso siempre hago la aclaración de que soy un programador clásico. Yo creo que Lo- sigo esa misma lógica. Si funciona, no se toca. Punto. Es así. Bueno, continuamos con esto. Perdón, sí, otra cosa que también, tal vez no sé si muchos de ustedes están al tanto, es esto de, mm, de los Qiskit Advocates. ¿Tenemos algún Qiskit Advocate en la sala? Sí, acá dos. Uno soy yo y otro es Diego. Diego Perfecto. Rielas. Bueno, son varios alrededor del mundo, pero tampoco tanto, ¿no? 540. Es un programa que, sí, Pablo les puede contar más en detalle de qué consiste, pero es una forma también en la que estamos tratando de hacer crecer la comunidad y darle el apoyo desde IBM. Algo que teníamos, que tuvimos durante mucho tiempo y que relanzamos hace poco, es la certificación de desarrolladores, que es como una especie de certificación clásica, si se quiere, en el sentido de que hay que hacer un examen y uno tiene un escudito y como, ¿cómo se llama? La de Cisco. Bueno, saben cómo funcionan las certificaciones. Y ahora la relanzamos, pero bueno, hasta el momento tenemos 1.300 personas certificadas en el desarrollo de supercuántico con PISC.
Personalmente, la parte que a mí más me interesa, al ser Qiskit un SDK, me interesa saber cuántos otros desarrollos de software se permiten. No, permitimos al tener Qiskit, ¿no? Entonces, una de las métricas que traqueo es lo que llamo dependencia, lo opuesto de dependencia, dependent. Bueno, dependencia inversa, indirecta. Básicamente son como si uno sigue todos los proyectos que tienen a Qiskit como dependencia y todos los proyectos que tienen a ese proyecto que tienen a Qiskit como dependencia y así sucesivamente, todo el árbol de software que está arriba de Qiskit, en este momento está en 665 paquetes en PyPy y, y de vuelta, comparado con otros en el ecosistema, eh, estamos realmente aumentando muchísimo la popularidad. El año pasado introdujimos Qiskit 1.0 y con eso ciertas garantías de estabilidad que, bueno, creo que han marcado una diferencia. Si solo lo contamos las dependencias directas, y particularmente las dependencias que tuvieron alguna actualización en el último año, 306, es algo que también empezamos a mirar recientemente, porque lo que nos ocurría mucho antes era que pensábamos que mucha gente nos utilizaba, pero era porque tal vez un paper de hace 5 años utilizaba Qiskit. Entonces empezamos a mirar un poco más en esto de que sean cosas que estén activas, de que tengan algún tipo se lo llamo activeness, pero no estoy seguro si esto es una palabra en inglés, esto es un invento mío. Y básicamente sí, todas aquellas dependencias dependencia no es la palabra, ¿cómo es? Cuando alguien es. Se entiende, ¿no? Lo opuesto a una dependencia, ¿qué es? Ayúdenme, muchachos. Si mal no recuerdo, una dependencia es, digamos, ese paquete que vos utilizás para agarrar y montar todas las otras cosas que necesites. Es como un set de instrucciones de... Pero ahora lo opuesto. O sea, si vos me requerís a mí de dependencia, vos sos mi qué. ¿Tu compilador? No, dependent. Ahora no sé cómo. Ah, claro, Dependiente. ahí va, sí, perdón. Dependiente, sí, eso ahí va bien, ¿no? Dependiente, sí. Bueno. Y las burbujitas, mientras más grandes, es la mayor cantidad de paquetes, y acá las separo en las que tuvieron una actualización en los últimos 6 meses, en el último año, y así siguiendo. Como les decía, creo que una de las razones por las cuales esto tuvo un primer disparo en el último año fue por el, el- el lanzamiento de Qiskit 1.0, y con ello empezamos a implementar semantic versioning, versionado semántico. Pulgarcitos arriba si saben lo que es el versionado cuántico. A ver cuántos veo. Perdón, el versionado semántico, no cuántico. No, ninguno. No veo ningún solo pulgar. Perfecto. Básicamente el versionado semántico lo que dice es, si vos tenés una versión que es X y... No, este es un punto. Lo que dice y Z. Por ejemplo, la versión 1.3.4. Si se cambia el último número, es lo que se llama un patch release, que significa que no tiene nuevos features, solo que fixea bugs. Si se cambia este número, significa que hay nuevos features, pero que son backwards compatible. Con lo cual, si funcionaba en 1.1, sigue funcionando en 1.2. Y si se cambia esto, significa que ahora los cambios no son compatibles hacia atrás. Entonces, si corría en 1.0, no necesariamente va a correr en 2.0. Básicamente es lo simple. Bueno, aprender más sobre el versionado semántico acá y de la forma que implementa Qiskit, pero es
Zenberg es un concepto en sí mismo, no es algo que se inventó. Pero eso hizo que si tu programa funcionaba en este punto, con esta versión, la versión naranja, siga funcionando hasta el end of life de toda la versión, major, que se llama. Este es el major, minor y patch. Entonces, todo, y desde este punto hasta toda la naranja se va a seguir funcionando. Y esa garantía de estabilidad es lo que hasta al menos hasta donde sé, es el único SDK que provee, y creo que también eso fue una de las cosas que hizo que las bibliotecas que están escritas sobre Qiskit se hayan disparado en cantidad y calidad en el último año y medio. Si quieren aprender más sobre cómo funciona el desarrollo de Qiskit, no sé cuánta gente acá se define como software engineer, también pulgarcitos arriba. Esto es como que llueve en mi pantalla el pulgarcitos. Si esa es la parte que más les interesa, les recomiendo mirar el roadmap público que pueden encontrar acá. Acá prepárense porque va a haber un montón de URLs para que ustedes chusmen después más tarde, así que siéntanse libres de capturar pantallas y esas cosas que hacen los jóvenes de ahora. Otra forma de recibir más sobre las novedades es siguiendo el blog de IBM Quantum. En particular, hay un tag que es para Qiskit. Pueden solo seguir ese tag acá, pero si les interesa la computación cuántica en general, pueden ir directamente al blog general y recibir todas las noticias. Más o menos hay tal vez un posteo cada 2 o 3 días, tal vez uno por semana. Cada vez que hay un lanzamiento nuevo de Qiskit tenemos también un posteo que explicamos qué es lo que viene nuevo ahí. Me cago en la leche, Google Meet y la... ¿qué te parió? No sé qué está pasando, pero se está cayendo. Esto es Amazon 2.0, hermano. Otra de las novedades es que relanzamos el programa de Qiskit Advocate. Ahora tiene como una especie de sistema de tiers. Y que si participan de este programa, también tienen acceso a eventos de Qiskit, incluso hasta como, digamos, pueden tiempo con researchers de IBM, cosas así. Así que péguenle una mirada al programa de Qiskit Advocate si están interesados en involucrarse un poco más con el desarrollo. No hace falta que sean desarrolladores, pueden organizar eventos y eso es suficiente para juntar los puntos necesarios para hacer un Qiskit Advocate. La siguiente parte es la que les hablaba antes, de la certificación. Hay una certificación que da IBM a los desarrolladores de software cuántico, y la actualizamos recientemente. La anterior era del 2021, pero bueno, la nueva está bastante copada. Es nueva de este año, no sé, julio, de hace poco, de este año. No me voy a meter en meses. Sí, creería que no, pero si hay personas que están acá y quieren aprender un poco más sobre computación cuántica en general, IBM tiene recursos gratuitos para ello. Esta es la página para aprender más sobre computación cuántica en general. Obviamente los ejemplos están en Qiskit, pero es conocimiento general, no es atado a IBM o a Qiskit. Así que creo que si hay gente acá que le interesa la computación cuántica y que necesita ordenar un poco los conceptos, definitivamente es la mejor forma de empezar. Y si hay investigadores que hacen investigación en computadores cuánticos y necesitan tiempo de ejecución en las computadoras de IBM, pueden solicitar tiempo gratuito en el programa de créditos. La forma de aplicar, si no me equivoco, es contactando a un IBMer que los postule, que puedo ser yo, y tiene que más o menos explicar de qué va la investigación
y si un selecto comité lo considera, no, básicamente, si no es nonsense, van a obtener unos minutos para poder ejecutar sus programas en las computadoras cuánticas de IBM, que al menos hasta donde sé, son como lo mejorcito que hay en el mercado. Y eso es todo lo que tengo para hoy. Tengo 85 diapositivas más de backup, pero las podemos dejar para otro día. Creo que puede ser un buen momento para una ronda de preguntas, de dudas, de comentarios, de quejas, ese tipo de cosas. Yo tengo una sola pregunta que tiene que ver justamente con esto que te había mencionado hace un rato. Después igual te puedo hablar, no sé si por LinkedIn o por dónde, para mostrarte en lo que estaba trabajando. Uh-huh. Sí. LinkedIn, no sé, no soy muy bueno contestando en LinkedIn. Pablo, cada tanto me hablaba y yo WhatsApp, ignoraba. no sé, donde sea, donde más te quede cómodo. Sí, mis contactos los puse al principio de todo. Creo que sí, yo ni me acuerdo. Uy, Dios mío, qué viaje cuando uno lo ve para atrás. Ahí va. GitHub no es una forma de contactar, y Twitch. Ahí A te veces que hablo. hago live coding en Twitch. Hago live coding de Qiskit. Así que si quieren verme putear mi propio código, pueden verme ahí. Alrededor Sí, de contactarte por alguno de esos entonces. ¿se puede escribir acá? Se puede escribir como en texto. Se puede. Bueno, ahora me fijo cómo les dejo el correo. Última, me lo Bien. puedes pasar, Luciano, y después yo lo dejo en Discord para que si alguien te quiere Se escribir. los dejo en el chat. Qué boludo. ¿Cómo no me di cuenta? Pero ya, sí. Creo que mi vocabulario no sea muy soez. Es lo que te digo. Estoy como muy entusiasmado con la idea de hablar en argentino, entonces capaz No, que no te me paso. preocupes. Al menos a mí me pasa, yo soy auditor también y es un poco duro a veces bajarlo a algo más suave. Y tengo que hablar bastante crudo muchas veces para los clientes y es un quilombo. Pero soy profesional, yo no quiero que se pierda la imagen de que soy profesional. No, por supuesto. ¿Preguntas, consultas en el chat? ¿Hay algo? A ver. Solo O veo sea que gente quejándose yo de tengo desaparecer la una, presentación. Luciano. Viste que hace un tiempo IBM había sacado lo de los circuitos dinámicos, hace unos años atrás, no sé, 2 o 3. Como que se cayó después y ahora como que se revitalizó de nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que la respuesta corta es no lo sé. Creo que tiene que ver con esto de los trade-offs que hablábamos antes, ¿no? En donde, encontramos una forma de hacer mid-circuit reset. Lo implementamos y lo exponemos, y después resulta ser que esa forma que encontramos es un blocker para poder seguir avanzando en otras cosas, entonces tenemos que sacarlo de vuelta. El desarrollo de la computación cuántica en este estadio, este momento, por decirlo así, no es muy lineal. Tiene mucho de saltar para atrás, de un paso para adelante, dos pasos para atrás, encontrar otra vuelta. Me parece que seguramente tiene que ver con algo de eso, en donde lo que se implementó de alguna forma bloqueaba el desarrollo de otra cosa, entonces hubo que deshacerlo, y cuando se encontró la forma de rehacerlo con el nuevo método, imagino yo, es imaginación mía. Pero sí, Simplemente porque he pues visto es muchas una herramienta que aplicaciones. está muy buena. Los circuitos dinámicos. Sí. Sí. Los circuitos dinámicos para el resto es el que permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Esto de modificar la ejecución en tiempo real, porque hubo una decisión clásica, ¿no? Este tipo de cosas. Pero bueno, también
incluimos también adentro de los circuitos dinámicos la posibilidad, por ejemplo, de hacer resets en el medio digamos, hacer un reset acá, por ejemplo, sería, en el medio del cable, mientras que los demás cables continúan teniendo estado cuántico. Eso fue lo que permitió el Circuit Reuse, era el paper que permitía este resultado, el de acá abajo. No sé si se llegan a fijar, pero ahí tiene resets intermedios. Eso, digamos, justamente utiliza un feature que creo que es uno de los que te referís vos, Pablo, ¿no? De que existió y que después dejó de existir y ahora volvió a existir. Sí, sí. Evidentemente deben haber hecho algo mejor y empezó a tener más momento, ¿no? En general hay como una especie como de tensión constante, me parece, entre esto es un producto, esto tiene estabilidad, esto, digamos, anda y usalo para cosas serias, para construir productos arriba, y la necesidad de necesito cambiar cosas, necesito romper cosas porque un researcher se levantó con un sueño y en su solución onírica se mejoran mucho las cosas y hay que romper lo que había para poder implementarlo. No exactamente así, pero versiones de algo así ocurren más o menos constantemente. Incluso en software también ocurre, en donde nosotros creíamos que las cosas, que este diseño era bueno para el estado, y sí, era bueno para ese momento, pero mientras se escaló de otra forma, se nos pasó, por ejemplo, de que la forma en la que describíamos los errores, la forma en la que describimos los errores en este mapita, en este heatmap, nos encantaban estos grafiquitos. Pero claro, cuando empezaste a tener 140 qubits, los grafiquitos eran imposibles de entender, ¿no? Entonces, claro. Cosas así, ¿no? Yo a veces, disculpa, me parece a mí, desde mi punto de vista, ¿no? Pero porque soy agnóstico digital también. Y esto que justo en ese slide, creo que por ese slide hace rato habías mencionado esto de que tanto Nvidia como los otros competidores están, digamos, haciendo sus propias pruebas y como que sus pruebas dan mejor, pero tienen como un sesgo. O sea, el sesgo Sí, es de que cuando está no hay todo una bien, cosa normal. ponele. Sí, creo que, digamos, tal vez la analogía no fue la mejor, pero es esta idea de que ocurre lo mismo cuando se hace performance análisis del hardware, ¿no? Que posiblemente sea una analogía que se parece más a NVIDIA, a AMD e Intel. Pero no sé si hay gente acá en AI, posiblemente le pasa algo parecido, en donde mi clasificador es el mejor de todos. Y claro, porque solo clasifica perros y gatos, pero si clasificar conejos, no es tan bueno. Entonces son como muy dependientes del benchmark, ¿no? Y llegar a una suite de benchmark que sea justos con un mercado tan amplio y tan heterogéneo, no es fácil. Entonces, yo podría venir acá y decirles a ustedes, Qiskit es el que mejor performance tiene, pero posiblemente tenga demasiados asteriscos esa frase. Creo que la respuesta está en esto que creo que se viene hablando dentro, digamos, ya de todo el macro de tecnología del modelo del mundo. Pues, mientras mejores sean los datos de entrada que tenés, mejor vas a tener, digamos, una salida. A mí en me el pasa caso de AI, sí. Claro, a mí me pasa todo el tiempo. Yo también hago modelos, o sea, hago productos en general. O sea, como consultor y como auditor me pasa a veces que me pasan rubros, o sea, me pasan tareas que no pueden resolver y tengo que resolver. Y cuando voy y genero, por ejemplo, los embeddings y tengo que hacer, digamos, la clasificación, o sea, el fine tuning, tengo que ajustar un montón de parámetros. Y por más que le ajuste bien los números y todo lo demás, si el dataset de entrada es no el mejor, para no decir algo un vocabulario, eso es, termina siendo un resultado bastante catastrófico igualmente, a pesar de que tengas, digamos, la mejor parametrización. Sí, Está acá ocurre algo limitado parecido, a la entrada. donde ciertas entradas que se utilizan para benchmarks tal vez tienen sobrerepresentación de una situación que funciona bien en ciertas situaciones, entonces no. La verdad es que tampoco nadie sabe qué es
hoy por hoy un workflow cuántico estándar, clásico, algo que todo el mundo quiere hacer. No, creo que tampoco existe en el mundo clásico, pero en el mundo cuántico creo que es aún peor, eso de que, qué sé yo. Hay mucha Sí. fragmentación. Va, a lo menos lo que he visto estos últimos meses, me ha pasado. Cuando empezó todo lo del Qiskit, me puse a investigar a los otros sets de instrucciones que hay de todo lo que hay dando vuelta por ahí. Me puse a hacer un poco de ingeniería inversa y me encontré con que hay muchísima fragmentación. Y eso no me copó tanto. Digo, che, hay más ruido encima del ruido que ya hay. Sí, creo que en la etapa actual la fragmentación no necesariamente es mala, hasta que tampoco está bueno cuando hay un solo ganador, ¿no? O sea, Claro. mucha fragmentación, coincido con vos, no es buena, pero cuando no hay nada, cuando hay solo uno, tampoco está buena. Yo creo que no me expresé bien. Lo que quise mencionar es más complejo cuando no tenés un punto de referencia. Sí, sin duda. Sí. Alguien en el chat pregunta, soy muy nuevo en todo esto, pero quisiera saber y entender cómo es que se programa y qué se programa con Qiskit. Definitivamente para ese tipo de preguntas recomiendo el empezar con estos cursos que están acá, estos cursos de... algunos son como más lecciones sueltas, pero también hay como más un programa, un syllabus, una currícula, o sea, algo más parecido a un curso en donde se combinan varias de estas lecciones sueltas, y creo que es una excelente forma de empezar. Hay ejemplos en Qiskit, con lo cual la pregunta de entender cómo es que se programa y qué es lo que se programa, creo que puede estar contestada ahí. Pero también, bueno, hay como fundamentación teórica de cómo, qué es una computación dentro de una computadora cuántica, ¿no? Así que sí, recomiendo este sitio, obviamente por el sesgo de IBM, pero hay otros. Estoy pensando qué otros. Hay uno muy bueno de Google, pero es de Error Correction, que está en Coursera. No, en Udemy está. Que tal vez, Ever, si te interesa este tema de Error Correction, te lo recomiendo, está muy bueno. Ahí lo veo. ¿Sabes qué también me pasó? Había otro colega, existe otro colega que se llama Iván Kuzberchvatsky, creo que era, el apellido que es de Alphabet, que me había explicado algo así cuando fue a Aleph sobre utilizar modelos semánticos, pero él lo utilizaba para reconstruir información utilizando un OCR. Para el caso de uso era, viste que los médicos tienden a tener una caligrafía bastante horrorosa. Bueno, es para agarrar, sacar el horror de la caligrafía y poder extrapolar esos datos a algo legible para todos y así eliminar la burocracia. Ese, digamos, era el caso de uso para eso puntualmente. Creo que hay muchos puntos de conexión entre la corrección de errores tipo de señales, digamos, señales en el sentido amplio, ¿no? Por ejemplo, una escritura que no se entiende mucho, y la corrección de errores en la cuántica. También, digamos, hay mucho esto de como, no te acordás, viste, los discorrigios RAID, donde tenés redundancia porque como combinás múltiples... Claro, a ver, utilizas un código para agarrar y partir la info en varios discos y si se rompe uno, agarras, metes otro y utilizando los otros datos de los dos discos, Claro. recopilas todo lo que hay en el medio del algoritmo y regeneraste todo. Posiblemente si me escucho un researcher de esto me pegaría, pero en Error Correction está esta idea como de hacer bundles de qubits que se expresan como una cantidad menor de qubits lógicos, pero que tienen corrección de errores. Sí. Bien. Muchas gracias. Una pregunta agregando lo que decís, ¿se aprende haciendo ejercicios
clásicos o es todo texto? No, también tiene ejercicios. Tiene ejercicios que implican programar en Qiskit. Otra forma de aprender también, que es muy popular, es a través de challenges. IBM organiza cada tanto una especie de hackathon mundial, en donde hay desafíos, pequeños desafíos, en donde hay que resolver algo utilizando la tecnología de IBM. Que de vuelta, obviamente lo organiza IBM, entonces hay que utilizar la tecnología de IBM, pero utiliza conceptos que son transferibles a otras tecnologías. Se aprende haciendo ejercicios teóricos y programándolos también, dice Julián. Sí, tal cual. A mí la parte de la teoría me aburre muchísimo, por eso resolví que hay cosas que no voy a entender. Pero bueno, tal vez me estoy haciendo viejo. Mi hijo tiene que lavarse los dientes, así que Bueno, hacemos otra pregunta más y vamos cerrando. dale, genial. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que le quieran consultar a Luciano? Bueno, Vuelvo, si no hay más vuelvo al slice de preguntas, los contactos, pero bueno, siéntanse libres de pinguearme. Siéntanse libres de mandarme un mensaje en las redes sociales en donde me encuentren y seguimos conversando por ahí. bueno, genial, Luciano. Te agradecemos un montón y impecable la charla. Perfecto. Espero que no haya sido muy básica. Digamos, no sé, de vuelta, no sé Fue muy muy bien bien. hasta la próxima. Muchísimas gracias por tenerme, por la invitación. Fue un placer. Dale, no, muchas gracias a vos por coparte con esto. Chao. Chau, chau.